Bueno, si les parece vamos arrancando, así tampoco se nos hace mucho más tarde, con la segunda parte de las distintas formas de articulación-representación, con lo cual sería lindo que todo lo que empezó a discutirse en la anterior pudiera ser retomado acá en relación a los trabajos de los actuales ponentes, por supuesto. En esta mesa vamos a arrancar con el trabajo de Daniel Vázquez, vamos a decirlo bien, y de David Luján. Claro, sí, vamos a darle el protocolo correspondiente. Con el trabajo de la representación y las demandas, la democracia desde abajo. Lo hacemos más o menos en 15, ¿sí? Bueno, más o menos, ¿no? Más o menos. Entonces estamos terminando de montar nuestra presentación. Tal vez lo primero a mencionar es que cambió el nombre, estábamos buscando uno que fuera como que tuviera más punch, más hit, porque antes se llamaba la representación y las demandas, la democracia desde abajo, ahora le pusimos la democracia en la miseria. Las construcciones de la representación política, el poder y las prácticas clientelares en una municipalidad chilena. Tiene punch, ¿no? La democracia en la miseria pega. Porque un poco de eso se trata, y lo que queremos o lo que tratamos de discutir en el texto es cómo se generan los procesos de articulación de demandas a nivel microsocial, en particular en democracias como las de la tercera ola democrática, es decir, democracias que no tienen esa clase media que se esperaba que más o menos estuvieran alguna lógica participativa, democrática, con valores específicos, sino más bien una democracia en países abiertamente pobres, ¿no? ¿Cómo se generan estas democracias en países abiertamente pobres? Entonces, la pregunta de investigación que estamos planteando es esta: ¿cómo se construye la representación entre los ciudadanos y el gobierno municipal por medio de los brokers, presidentes de las juntas vecinales? Nosotros les llamamos brokers justamente a los presidentes de las juntas vecinales, que serían como los intermediarios en ese proceso de articulación de demandas, a partir de la inclusión, procesamiento y resolución de demandas en espacios de amplia imaginación como Renca, municipio de Santiago de Chile. Vamos a la siguiente. Entonces, lo que pensamos presentar, para que no nos comiera demasiado tiempo, solamente son como algunas de las ideas generales o de los presupuestos que nosotros tenemos en el trabajo, para que quede claro desde dónde estamos pensando el proceso de representación y el proceso de articulación. Y el primer punto es que no miraremos el momento, digamos, fundante de la democracia, que sería la elección, sino la construcción de representación en el ejercicio de gobierno. Si nosotros pensamos y esto es importante porque, bueno, en particular en México acabamos de tener un escándalo de elección del 2012 por compras masivas de voto, y uno de los elementos que nosotros miramos justamente cuando estamos pensando en la articulación de demandas, en procesos clientelares, por llamarles de alguna forma, muchas veces nos quedamos en ese momento, en el momento de la elección. Entonces no nos interesa tanto este proceso de compras masivas de votos, por ejemplo, sino más bien de qué pasa después de la elección, es decir, de el gobierno ya tomando decisiones. Y en ese gobierno tomando decisiones, dos cosas: primero, cómo se hacen esos procesos de articulación de las demandas, y en particular cómo se hacen a partir de esos intermediarios, ¿no? Es decir, a nivel microsocial y a partir de esos intermediarios. Vamos a la siguiente. Entonces lo que hicimos fue trabajar el marco teórico que David y yo venimos de alguna forma armando para la tesis de David, y aprovechar también los datos que David ya tiene del trabajo de campo que hizo en su maestría en Ciencias Sociales, que es mucho más grande de lo que es únicamente lo que nosotros estamos trabajando en este texto. El segundo punto tal vez importante a dejar en claro es que analizaremos la construcción de la representación a partir de una serie de intermediaciones e interacciones, es decir, a partir de la articulación específicamente de demandas. En el texto dejamos con mucha más claridad qué estamos entendiendo por demanda, ¿no? Y cómo además se hacen estos procesos de demanda a través de las intermediaciones, pensando unos inputs y outputs, donde lo que tenemos es esa caja negra que hace esa articulación. El presupuesto es que, y acá un presupuesto importante, que el gobierno democrático será aquel que tenga mayor capacidad de articular demandas, y esto es lo que nosotros estamos dando como punto de partida. ¿Por qué esto es discutible? ¿No? En la medida en que en el Congreso Constituyente del 87, me estoy refiriendo en Estados Unidos, en realidad el gobierno representativo se conforma por dos cosas: el miedo a las mayorías, y por el otro lado la limitación del poder. En realidad, no necesariamente bajo esa lógica, sobre todo bajo la lógica contramayoritaria, el gobierno democrático será aquel que tenga una mayor capacidad de articular demandas. Por el contrario, habrá un buen número de politólogos que dirán ese no es el papel del gobierno democrático. De hecho, el gobierno democrático, su principal papel sería tener autonomía suficiente incluso para dejar fuera aquellas demandas
que se presentan como pasiones momentáneas del pueblo. Nosotros diríamos no, necesario. Por el contrario, lo que queremos mirar es justamente si tiene capacidad de articulación y qué capacidad de articulación tiene, y según este elemento podríamos después tratar de hacer en otro paper o tratar de pensar en otro paper si esto es más o menos democrático, ¿no? Es decir, si ese gobierno en particular es más o menos democrático. El tercer punto es que analizaremos la construcción de la representación a partir de relaciones microsociales, que esto ya es lo que venía yo repitiendo, es decir, no nos interesa tanto cómo se teje la relación entre el presidente y los ciudadanos, sino a partir de lógicas cotidianas, ¿no? En particular a nivel municipal, en específico a nivel municipal, incluso a través de otra intermediación que son las juntas vecinales, así como nos explicaba hace un rato Héctor Briceño, que tienen las comunas y los consejos comunales, aquí tendrían justamente la municipalidad y las juntas vecinales. Y cómo los presidentes de esas juntas vecinales sirven como intermediarios en la articulación de esas demandas, en particular en un municipio, el municipio de Renca, y ese municipio nos interesó porque está gobernado justamente por la Unión Democrática Independiente. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar la reconstrucción o la construcción de la representación en contextos de liceo. Y creo que lo que sigue ya te toca, ¿no? Bueno, aquí pusimos más o menos el índice del texto. La primera parte es un poco lo que acabo de relatar, que es la parte más teórica. La segunda parte, entre la descentralización, la representación y el clientelismo, algunos aspectos relevantes para mirar Renca, es justamente donde cedo la palabra. Bueno, como lo acaba de decir Dani, Renca es un enclave de pobreza urbana, colinda con una de las comunas más ricas de Santiago de Chile, la comuna de Providencia. También se observa un fenómeno ahí interesante del voto cruzado, o sea, mientras desde el 2000 el municipio es gobernado por la UDI, que es la derecha más pinochetista, en elecciones para diputados, senadores y presidente de la República tiende a ganar la concertación, lo que nos habla del clientelismo como una estrategia exitosa a nivel local, pero que encuentra, digamos, dificultades para generar apoyo en niveles de agregación superiores. Hay ciertos elementos con los cuales nos situamos frente a la bibliografía que habla sobre el clientelismo. La primera es que no se reduce al momento electoral, sino se funda en un lazo denso, con un fuerte componente moral, principalmente la lealtad. En este sentido, si bien se observan picos en los momentos electorales, no se reducen a ellos. La segunda es que al estar sostenido en alianzas personales e individuales, genera un tipo de lenguaje basado en el favor, es decir, no hay derechos, sino ayudas mutuas que se reciprocan sin ninguna obligación. De este modo, el voto en la comuna adquiere un tono de agradecimiento por los favores prestados. Como lo he dicho, el vínculo clientelar es personalizado en base a favores y bajo una fuerte égida lealtad. El clientelismo es tanto producto como productor de asimetrías políticas, en el sentido de, al ser de esta forma, el procesamiento limita las capacidades del cliente para generar poder negociador, es decir, que dentro de la misma transacción, la transacción clientelar genera en su misma dinámica las condiciones de su reproducción. Recordemos que el patrón se define en relación con el cliente y bueno, genera un tipo de dinámica por las cuales su posición sigue prevaleciendo. Esos serían como los elementos más importantes en términos de los hallazgos empíricos. No sé, Dani, si quieres agregar algo más, ¿no? Bueno, con eso terminamos. Terminar la pila de eso es eficiencia en el uso del tiempo. Ojalá aprenda yo la cosa. Sí. Me hago cargo. Vamos a seguir con el segundo trabajo de esta mesa, que es el de Álvaro Martos y María Elena Macu, Izquierda Independiente y Elecciones en Argentina y Chile, ensayando nuevas formas de articulación política. Bueno, buenas tardes a todos. El tema que nosotros estamos trabajando es sobre la izquierda independiente y las elecciones en Argentina y Chile, y si son nuevas, lo ponemos en una forma de pregunta, forma de articulación política. Partiendo de un problema a nivel latinoamericano, donde vemos que hay un contexto de crítica al neoliberalismo
y una ampliación del espectro de las opciones políticas, parte de las organizaciones políticas que se sienten dentro de la izquierda independiente, esto lo relacionamos con el fenómeno del giro a la izquierda. Por una parte, en Argentina se ve que a 13 años del estallido de las movilizaciones del 2011, organizaciones políticas que están enmarcadas dentro de la izquierda independiente deciden participar en la disputa electoral. En el caso de Chile, posterior al movimiento estudiantil de 2011, algunas organizaciones políticas se sintieron con tal fortaleza que deciden plantearse la escena electoral como dentro de su proyecto político. De este modo, la pregunta principal que nosotros nos hacemos es cómo se configuran las herramientas políticas de la izquierda independiente, tanto argentina como chilena, frente al desafío electoral y cuáles son sus límites y potencialidades. Dentro de esto nosotros también nos preguntamos ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora estas organizaciones políticas quieren entrar en la escena electoral cuando muchas de ellas antes lo rechazaban o la negaban? ¿Con qué contenido? O sea, dentro de qué propuestas ellos se presentan, con quiénes y para quién, es decir, a qué sujetos políticos o sociales ellos buscan interpelar y con cuáles proyecciones luego de la experiencia que nosotros estudiamos, que fue la del 2013. Es por eso que el objetivo es comprender la construcción de la representación política desde los sectores populares y sus organizaciones en Chile y la Argentina actual. Nuestro trabajo se organiza en torno a 4 dimensiones de análisis que van a ser las que vamos a explicar en esta presentación. Y la primera sería el desarrollo histórico, es decir, cómo va evolucionando la izquierda independiente y sobre todo los casos que nosotros buscamos estudiar, cuáles son sus propuestas electorales, cuáles son los sujetos políticos interpelados en estas propuestas y cuáles son los resultados electorales y el balance que hacen las organizaciones luego de las elecciones y cómo se proyectan a futuro. Estas 4 dimensiones las veremos posteriormente en una perspectiva comparada. A continuación lo dejo con Álvaro, que va a hablar en específico los casos en particular. Bueno, respecto a los casos que seleccionamos, ahí estuvimos trabajando con el Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional y la herramienta electoral Patria Grande, con Marea Popular, estos 2 casos de Argentina, y en el país de Chile estuvimos con el movimiento de pobladores en lucha y la herramienta electoral que es el Partido de Igualdad y la Unión Nacional Estudiantil y la herramienta electoral al cual conformamos, que es el movimiento Toda la Moneda. Respecto al desarrollo histórico, en los casos argentinos, en ambas organizaciones parten o se autoidentifican como pertenecientes a la corriente de la izquierda independiente. La izquierda independiente podemos rastrear sus orígenes hacia finales de la década de los 90 y luego del estallido del 2001 y específicamente con una vertiente que es lo que en distintas denominaciones se ha denominado como la vertiente autonomista, ¿no? Estas organizaciones, sobre todo en el caso del Frente Popular Darío Santillán, viene de la experiencia de la Coordinadora de Trabajadores Aníbal Verón y de la Verón y de esa línea del movimiento de trabajadores desocupados. Como organización nace en el 2004 y a finales del 2013 tiene su primera separación, diferenciándose el Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional y la otra parte de la organización que quedó como Frente Popular Darío Santillán. Marea Popular nace más bien en el 2012 como convergencia de 3 organizaciones que tenían su principal anclaje dentro del movimiento estudiantil y forman parte de este conjunto de organizaciones estudiantiles que a partir del que luego del conflicto con el campo en 2008-2009 comienzan a tener mayor visibilidad. En el caso del movimiento Pobladores en Lucha, nace en el 2006, pero tiene un fuerte antecedente en lo que fueron los comités de allegados de lucha y vivienda en 2003 y el movimiento de allegados. Y en el caso de la UNE, nace sobre todo con las protestas estudiantiles en 2011. Un poco las características del espacio que nosotros y ellos mismos también identifican como izquierda independiente, tienen que ver, nacen ambas, digamos, en un contexto de rechazo al neoliberalismo, con un fuerte rechazo a las prácticas de políticas dominantes y que estaban ahí sobre todo representadas por los partidos políticos y con una perspectiva de construcción de poder popular. A eso se le suma
una concepción integral de la política, entendida como disputa no solamente en lo político institucional, sino como construcción de bases de lo social. Y a lo largo de la historia, digamos, una cuestión que ha atravesado estas organizaciones es justamente cuál es la posición que se toma frente a la instancia estatal y a la disputa del poder en el Estado, y la cuestión de específicamente de las elecciones, que eso ha ido variando. Digamos, en un principio, yo me acuerdo todavía, dentro de las consignas a la hora de las elecciones, la izquierda independiente y izquierda autónoma proponía ciertas consignas como por ejemplo vote luchar o nuestros sueños no caben en sus urnas, y posteriormente se da como un desplazamiento a considerar esas instancias a través de la participación. Primero llamando a votar a opciones que no sean de derecha, digamos, llamando a votar a opciones por izquierda, y posteriormente llegando a plantear sus propias opciones electorales. Bueno, con respecto a los debates y las razones que estas organizaciones se plantearon al momento de decidir si se deciden participar en la contienda electoral o no, encontramos que en el caso de Argentina va a haber un cierto consenso con respecto a la necesidad de que hay que abordar una discusión sobre la disputa institucional. También la idea de tener una mayor capacidad para interpelar al conjunto de la sociedad, construir y disputar el poder de una forma integral desde abajo y por arriba, es decir, ya tomando en cuenta lo que significa estar ocupando puestos en lo que es ya la institucionalidad. También ven las elecciones como una instancia de disputa de sentidos y recursos de propaganda y agitación política, viendo como que la elección es una coyuntura donde es posible hacer notar este proyecto. También sirve para, lo vieron como para potenciar los trabajos de base, y una idea es que sobre todo es rescatar las experiencias de cambios que están existiendo en otros países en América Latina. Y además es superar las opciones existentes tanto de la izquierda tradicional como de la centroizquierda. En el caso de Chile, las ideas que motivan a las organizaciones que nosotros estábamos estudiando es dar voz a los reclamos para impulsar la lucha y movilización social que se estaba llevando en Chile. También evitar la instrumentalización de los movimientos sociales por parte de los partidos políticos, generar una referencia política propia de la izquierda independiente. Esto se asocia también con la idea que pasa, bueno, no con la idea, sino con lo que sucede en Chile con el Partido Comunista. ¿Se puede dejar un poquito el micrófono? Se escucha muy fuerte. Ya, perdón. Bueno, con lo que pasa en Chile con respecto al Partido Comunista, que hace un viraje hacia la concertación y pierde mucha cantidad de sus bases en los sectores populares, y son estas organizaciones políticas que van a tratar de disputar estas bases que el Partido Comunista pierde al vincularse con la concertación. Debemos recordar que tanto la concertación como la alianza están calificadas dentro de estas organizaciones como el duopolio, es decir, para ellos es lo mismo. Uno ya es centro derecha y otro centro izquierda, pero para estas organizaciones es lo mismo. Otra idea es ocupar los espacios de decisión controlados por los sectores privados y patronales, y principalmente, ya para cerrar esta idea, es impulsar la idea de hacer una asamblea constitucional. Las organizaciones políticas, de los casos que estudiamos, más otras que estuvimos viendo también, todas se plantean hacer una asamblea constitucional. ¿Por qué? Por la idea de la Constitución de 1980, redactada bajo la dictadura, en la cual una de las mayores trabas que todavía tiene el sistema binominal, y son de los elementos que dificultan el impulso de la izquierda independiente para tener una representación parlamentaria. Con respecto a las propuestas electorales, todos los casos parten de un diagnóstico crítico, en el cual se puede observar que ven un gobierno ausente, ven un avance de la lógica mercantil, muchos de los casos observan desigualdades políticas, económicas y sociales, porque como uno de los efectos del neoliberalismo. Y en base a estos diagnósticos, los casos proponen, estoy viendo de manera transversal, buscan una mayor participación estatal, un rol activo del Estado.
Junto a eso, una mayor participación popular. Son como dos de las ideas centrales que encontramos dentro de las propuestas electorales en todos los casos. Y bueno, y en el caso de Chile es la demanda de hacer una nueva constitución. Bien. Bueno, ya entrándole más a las cuestiones vinculadas a la representación y a la articulación de intereses, respecto a los sujetos políticos que intentan interpelar estas organizaciones e incluso construir, vemos que en las 4 hay una apelación a esta idea del sujeto plural, multisectorial, diverso y múltiple. Ya entrándole más a lo específico, si bien hay distintos grados de desarrollo teórico y de los autores que se utilizan, digamos, en algunas hay referencias a Gramsci con la idea del bloque histórico y en otras, digamos, referencias un poco más cercanas a Negri con esta cuestión de la multitud. Digamos, hay ciertas especificidades y ciertos sectores sobre los cuales se priorizan. En el caso del Frente Popular de Darío Santillán, Corriente Nacional, y la herramienta Patria Grande, según digamos, las entrevistas y el trabajo de investigación ahí que pudimos hacer, había dentro del contexto electoral de la Ciudad de La Plata como 2 sujetos o 2 sectores de la población a los cuales se intentaba interpelar. Uno de ellos eran los sectores progresistas de la clase media laburante, ubicados sobre todo en el centro de la ciudad, y otro era más bien lo que tiene que ver con sus bases históricas en el sector territorial que se ubicaban en la periferia. A su vez hacen una especificación dentro de esos sujetos, dándole un papel principal a la juventud y a las mujeres. Este papel principal a la juventud también lo observamos en Marea Popular, que también apela a un sujeto plural, múltiple y diverso, y ya en términos de disputa electoral apuntaba fuertemente a los sectores progresistas vinculados al kirchnerismo y a ciertas opciones de centro-izquierda que debido a las políticas de alianza se veían desencantadas, específicamente digamos, con lo que era Proyecto Sur en su momento y después se transforma en el Frente Amplio Progresista. En el caso del movimiento Pobladores en Lucha, hay una fuerte identificación con el sujeto pobladores. El poblador es el sujeto que vive en la periferia, digamos, en lo que sería parecido en Argentina, o yo interpreto que sería parecido en Argentina a las villas, a los asentamientos, y también digamos, con una referencia más laxa a todos aquellos sujetos o personas que aspiren a un cambio. En el caso de la UNE, creo que dentro de los casos es como el más laxo en referencia a la construcción de sujetos, y hay una apelación más bien digamos, a las organizaciones y específicamente al movimiento estudiantil. En cierto sentido, digamos, la plataforma y los diputados y los candidatos que se presentan como parte de esa tradición, de ese movimiento estudiantil y de ese sector. Bueno, respecto a los resultados electorales y a los balances que hicieron cada una de las organizaciones, lo primero que hay que destacar es que si bien en los casos de Argentina por haber primaria, ambas herramientas electorales lograron superar el piso de las primarias y competir en elecciones generales en octubre de 2013, ninguna pudo obtener bancas, ninguna pudo conseguir puestos en las distintas instancias por las que pelearon. Sin embargo, las evaluaciones no se hicieron en términos, digamos, las evaluaciones no tuvieron un peso central, salvo en el caso de la UNE, con esta cuestión de conseguir o no bancas. Más bien lo que se valoró fue la experiencia, el aprendizaje, digamos, y la construcción de ciertos capitales que podrían ser motorizados en futuras elecciones. Bueno, y ahora sí, a la parte comparada. Bueno, a raíz de las dimensiones que estuvimos nosotros analizando y que presentamos ahora, empezamos en una perspectiva comparada de cómo se fueron dando los 4 casos, tanto en Argentina como en Chile. A grandes rasgos explicaremos los puntos que nosotros fuimos encontrando, tanto en común como algunas diferencias en los casos. Primero, el rechazo al neoliberalismo en las organizaciones, el cual es un punto de partida para todas estas organizaciones que deciden participar, tanto para armarse como organizaciones, ya lo explicamos en lo que fueron los contextos en que nacen, como para ir diseñando sus propuestas.
Lo otro es el desarrollo histórico. Es un punto que ya vemos que no hay similitudes, porque el caso de Argentina tiene un poco mayor temporalidad que el chileno, y eso también tiene relación con los contextos históricos que vive cada país. El tercer punto, la insatisfacción y agotamiento de los formatos preexistentes de articulación de demandas, se relaciona también porque la protesta, la movilización y otras formas no institucionales ya se ven agotadas por estas organizaciones, y ante eso deciden participar en la contienda electoral. Y por último, rechazo a los partidos, bueno, de mi parte, el rechazo a los partidos tradicionales y el distanciamiento con la izquierda tradicional. Es decir, la crítica que hacen tanto a la izquierda tradicional por el vanguardismo, por el sectarismo o la falta de diálogo con otras organizaciones, y también con la centroizquierda, se da tanto en Argentina como en Chile. El otro punto... Bueno, ahí los desarrollo. Bueno, ahí eso que ahí ponemos como alternativa política y nueva forma de hacer política, tiene que ver ahí con esa acción política en la frontera entre autonomía, heteronomía, o entre integración y entre cambio social, y tiene que ver con esta cuestión de que las organizaciones se presentaban a una instancia de disputa institucional y que en cierta forma les era ajena antes a sus prácticas, con la idea de presentar una alternativa política dentro de las opciones existentes, pero también con la idea de subvertir esas prácticas y esas formas de hacer política, y planteándose justamente como una nueva forma de hacer política. Entonces ahí entra justamente esta cuestión de cuáles eran los objetivos o cuáles eran las intenciones, digamos, si eran candidaturas testimoniales, si apelaban a construir otra política desde ese lugar, etc. Bueno, ahí la parte del gobierno y el lugar del Estado es algo que desarrollamos ahí en el texto. Ahora lo voy a pasar para ir a la carnita de la exposición, pero tiene que ver justamente con cuál ha sido la relación entre el kirchnerismo y los movimientos sociales, y específicamente la izquierda independiente, y cuáles han sido las políticas tanto de la concertación y de la nueva alianza, como de parte del gobierno de Piñera con las organizaciones políticos sociales ahí en Chile. Bueno, ya paso a lo que les queríamos mostrar. Bueno, eso es más o menos un intento de ver cómo ha ido evolucionando la cuestión de la representación y la articulación desde estos sectores. Las flechas identifican ahí lo que nosotros entendemos como estrategia de articulación de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. El tamaño de las flechas obviamente indica cuál es la importancia de cada una de las estrategias, y el trazo discontinuado es lo que nosotros entendemos de cuál es la que predomina. En el caso de Argentina, para el periodo 2001-2003, vemos que hay una crisis de la forma de representación, representado por el tamaño pequeño de la flecha verde, y una reacción por parte de las estrategias de articulación a través de piquetes y asambleas de abajo hacia arriba, que es la que nosotros entendemos como predominante, digamos, haciendo una lectura ahí, si se quiere, romántica no romántica, pero ahí como estirándola lo más posible, digamos, más cerca de Solano que de otra cosa, esta idea del nuevo protagonismo social. A partir de 2003-2008 vemos que hay un retroceso en la forma de articulación de demandas de abajo hacia arriba, y hay una reconstitución del Estado que se ve ahí por el cambio del tamaño de la flecha verde y el trazo. La estrategia de recuperación de la capacidad política del Estado de articulación se vuelve ahí predominante. Esta tendencia se acentúa para el periodo 2008-2013 y se mantiene para la actualidad luego del 2013. En el caso de Chile... Bueno, rápidamente, en el caso de Chile se puede observar que hasta el periodo del 2000 se ve que la articulación desde abajo va a estar muy débil, debido a que los movimientos sociales posteriores a la transición van a disminuir debido a la potencia que van a tener los gobiernos con respecto a la articulación de las demandas. Pero posteriormente al 2006 va a ir subiendo de a poco con las primeras movilizaciones estudiantiles, a las cuales se le llamó la Revolución Pingüina de ese mismo año, y durante el gobierno de Bachelet, que primero aparecen esas movilizaciones y también empiezan a fortalecerse algunas organizaciones territoriales de pobladores con respecto a las políticas que estaba haciendo Michelle Bachelet en su periodo. Y ya se ve que se fortalece la flecha de abajo en el 2010 al 2013 debido a las movilizaciones estudiantiles, sobre todo las del 2011. Ya para el 2013 observamos que, esto es solamente un ejercicio donde nosotros intentamos graficar,
pero se debilita un poco, por lo menos hasta ahora, hasta el día de hoy, la articulación desde abajo, porque con la llegada del gobierno de Bachelet se vuelve a tratar, por un lado, de cooptar a las organizaciones sociales y políticas, y también con el apoyo que tiene por parte del Partido Comunista se fortalece un poco lo que es la articulación de arriba hacia abajo. Esto solamente fue una idea para ir visualizando cómo se puede ir dando con los periodos. ¿Hago la conclusión? Bueno, para explicar un poco por qué se puede dar esto y por qué encontramos diferencias con el caso de Argentina, sobre todo en la forma de la flecha y en la forma de articulación. Principalmente, bueno, creemos que en el caso de Chile se están dando dos fenómenos. Por un lado, lo que es la movilización, el aumento de las movilizaciones, donde la acción colectiva se está revalorizando, pero paralelamente se está dando un fenómeno con respecto a la legitimidad del sistema político, el cual está perdiendo credibilidad, y esto se muestra, por ejemplo, con la crisis de las formas institucionales y sobre todo con los niveles de abstención que hay en Chile. Entonces, existen organizaciones políticas denominadas izquierda independiente, que allá se hacen llamar izquierda anticapitalista, pero con una fuerte crítica y con una debilidad todavía para articular con fuerza desde abajo hacia arriba. Y eso tiene que ver con las características institucionales, es decir, porque la dimensión institucionalista en Chile ha predominado sobre lo que podría decirse el rupturismo, sobre todo por la fortaleza que adquirió luego del periodo sobre todo la transición democrática, del periodo de la transición democrática. Son una de las ideas que nosotros fuimos trabajando para explicar las diferencias tanto en Chile como en Argentina. Y eso, po. Viendo que no tenemos a Moisés, que no ha venido a presentar el trabajo, no sé, y no llegó Lorenzo Córdoba, damos pie en realidad a los comentarios a la ponencia. Ramón. Sí, bueno, y una pregunta sobre esta última presentación, más bien una duda o curiosidad metodológica, y es cómo deciden o cómo determinan el tamaño de las flechas que aparecen aquí, es decir, cuál es su unidad de medición, no sé. Bueno, eso fue ahí como un ejercicio de tratar de generar algún argumento de interpretación, digamos, y es una representación gráfica, digamos, no nos hemos arriesgado a cuantificar y a generar medidas exactas de eso, pero básicamente tiene que ver con las lecturas personales, digamos, de los procesos políticos en cada etapa, digamos, y en base a la lectura de fuentes secundarias, básicamente. La primera etapa, por lo menos para Argentina, digamos, esta cuestión de la predominancia de la flecha roja y la dominancia, tiene que ver, digamos, con la lectura que se hacía del proceso por parte de las propias organizaciones, y bueno, y para el resto de los periodos tiene que ver también con fuentes secundarias, digamos, y con lecturas, digamos, si se quiere, generales de la coyuntura. Pero no hay una unidad de medida exacta, digamos, más bien como una representación gráfica ahí, más arriesgada que otra cosa. Vamos a acumular un par de comentarios. Perdón. Igual te dije que terminamos, ya habías arrancado. No, lo mío es una reflexión nada más sobre el trabajo no sobre el trabajo, sino sobre una herramienta del trabajo de Daniel y David. Y es más una duda que una aceleración. O sea, no ignoro la amplia bibliografía que hay sobre el tema del clientelismo. Sí me pregunto acerca de hasta dónde la noción de clientelismo no tiene un carácter excesivamente clasista para hablar de intercambios desiguales que son naturales a la política. Pongo un ejemplo. Si yo entiendo que el clientelismo es una apropiación privada de bienes públicos y parto de la idea de que existe un alcalde, digamos, en un barrio pobre, un alcalde de derecha, y entonces explico
eso como una forma de clientelismo, ¿por qué no hago lo mismo cuando, por ejemplo, tengo un barrio rico donde tengo un alcalde de izquierda y hay día 10 luminarias para poner y el alcalde se las pone a los más ricos del barrio? Ahí ese mismo gesto de apropiación privada que tiene que ver con las luminarias de bienes públicos es calificado como eficiencia de la gestión, no como clientelismo. Entonces digo, me parece que tenemos que, o sea, con esto no estoy diciendo que no haya intercambios desiguales, pero me parece que tenemos que ser muy críticos con un concepto que tiene una carga clasista y peyorativa hacia la pobreza que en las ciencias sociales es carne. Estaba Dani para un comentario, luego Ariana. Bueno, obviamente mi comentario no es sobre nuestro paper. Quedaría un poco raro. Sí. No, bueno, a ver, lo primero interesante es que creo que al menos esta última parte yo no me acuerdo haberla leído en el texto. No. Ya enseñó. Sí. Porque uno de mis primeros comentarios es falta la comparación, ¿no? Pero va bien. Sí, ya veo. Va avanzando bien, ¿no? Pero más bien, incluso viendo los cuadros, creo que otro de los comentarios que hacía es, no sé si vale la pena que mantengan tal número de categorías analíticas o si vale la pena disminuir algunas, básicamente porque tienen entre 25 páginas para hacer un paper que tiene que salir redondo y en donde tienen que mostrar todas las categorías que ustedes decían utilizar en los dos casos, ¿no? Y algunas son bastante complicadas de presentar. Entonces yo justamente lo que les proponía es a lo mejor disminuir el número de categorías analíticas, aquellas que les sean más interesantes, para mirar lo que según yo era como uno de los elementos centrales del paper, y que es estos grupos no fueron articulados, ¿no? Me acuerdo que en alguna discusión que teníamos, uno de los elementos centrales de su artículo era, en realidad no habla tanto de articulación, sino de no articulación, ¿no? De justamente cómo estos grupos no fueron articulados por ninguna fuerza político-institucional, para decirlo así, y eso era lo que se tenía, o lo que ustedes querían mirar en el texto. Entonces yo pensaría qué categorías son útiles, cuáles no, y como para qué. Y darle mucho más oportunidad en el texto a la comparación, que creo que es todavía lo más rico del texto, ¿no? La parte comparativa. Y ya yendo a la parte comparativa, hay una cosa que no está suficientemente trabajada en el documento y que creo que es muy importante. Argentina y Chile, ¿no? Porque ustedes están comparando un gobierno que en principio se puede considerar un proceso populista como es el kirchnerismo con respecto a un gobierno que en ese momento era de derecha neoliberal, en el caso chileno. Y cómo estas diferencias en principio en esos dos gobiernos operan para pensar los procesos de articulación y de no articulación. Y eso no está suficientemente, creo yo, trabajado, ¿no? en el texto. En particular en el caso de Argentina creo que pueden dialogar muy bien con Héctor y Fran, ¿no? En el sentido de que lo que propone Fran y Héctor para Argentina es que en realidad hay un segundo momento de ruptura. Lo que yo preguntaría en el texto es si tú miras lo mismo, Eduardo, ¿no? Si tú miras también un segundo momento de ruptura en este proceso de no articulación. Y por el otro lado, ¿qué es lo que nos permite explicar en el caso chileno, Mane? El hecho de que no haya esa articulación, si son los límites propios del liberalismo chileno, si son otras cosas, ¿no? ¿Qué es lo que explica? Más allá del hecho de que no articulen, ¿qué es lo que explica esa no articulación? Ya tiene un par de cosas más, ¿no? La articulación... Ah, claro, y esta es la parte interesante, porque esto también es nuevo en este texto con respecto a los anteriores, y es que esas dos fuerzas políticas, aunque no, bueno, más bien esas dos fuerzas sociales, aunque no articuladas, se convirtieron en fuerzas político-institucionales, decidieron convertirse en fuerzas político-electorales. ¿Eso de qué nos está hablando? De que no hay probablemente un proceso de articulación del gobierno en turno, pero sí del sistema político en general, de tal forma que los invita, los convence, les permite convertirse en fuerzas electorales. ¿Qué está operando ahí exactamente como para que jugadores que digamos que son outsiders de la política institucional finalmente decidan entrar? Sí, simplemente una duda y que quizás no sea el objeto de la indagación, pero en todo caso, si ustedes han podido indagar a partir de qué rasgos o de qué elementos estos actores se definen de izquierda.
entiendo perfectamente, digamos, los elementos que ustedes seleccionaron para dar cuenta de la identificación. La pregunta sería si son esos elementos los que les permiten autodefinirse como de izquierda independiente, o si habría algunas otras cosas, porque en todo caso si son solo esos elementos, digamos, son elementos que podrían ser comunes a otras fuerzas políticas, digamos. Me refiero fundamentalmente a la oposición frente al neoliberalismo, por ejemplo, que es una de las que más salía. Y en relación también a la cuestión de la articulación, me pareció interesante lo que decía Daniel, porque a mí también aparece muchas veces la idea de articulación, pero también es posible pensar la idea de articulación no como de arriba hacia abajo, es decir, que haya un partido político que los articule, que en este sentido los involucre, sino en la articulación propia que ellos puedan generar con otros actores, ¿sí? Y en el caso chileno yo veía que permanentemente se hablaba del movimiento estudiantil y mi pregunta, por ignorancia, tenía que ver si ustedes habían podido ver con qué otros actores, si se había intentado la articulación con otros actores y quiénes serían y demás. Y también la misma pregunta podría ir para el caso argentino. Una articulación de tipo más horizontal, si se quiere, con otras organizaciones con las que se compartirían demandas. Otras clases. Tengo apuntado a Adri. No, la primera era que es incluso una autocrítica, ¿no? Porque dos cosas. Uno, ¿qué tanto el esquema de demandas es el que mejor nos permite aproximarnos al problema de la representación? Yo lo hago, ustedes lo han hecho, Fran lo ha hecho. Creo que hay un uso, no digo acrítico y excesivo, pero sí valdría la pena reflexionar qué vemos y qué dejamos de ver si reducimos el fenómeno representativo a la tramitación de demandas y a la articulación de demandas. Eso me incluyo en esa reflexión. Lo otro que me quedó duda, tiene que ver con eso, es considerar al clientelismo como una forma de representación. Si ustedes se proponen abordar el problema de representación a una escala local, lo que me parece muy bien, analíticamente muy pertinente, pero parecería más, no entendí muy bien el pasaje de la representación al clientelismo. No creo que el clientelismo por sí, per se, sea una forma de representación. Es una forma de administración, pero no estoy seguro si alcance para llamarlo representación. En todo caso, habría que ver qué juego hay entre estas dos categorías o conceptos, ¿no? Y respecto al trabajo de Viro y Manu, ¿cómo Manu? Sí, Manu. Me parece muy interesante y creo que también se inserta perfectamente en estos límites de la experiencia política moderna, diría yo, que es la inevitabilidad de la representación, ¿no? Como es una arena que me parece muy relevante que estos actores se planteen una inclusión a esta arena y cómo eso es como una condición para llegar al poder a otra escala, ¿no? Y un poco, creo que era la pregunta de Luis Daniel, ¿por qué deciden participar? ¿No? Yo creo, y seguro ustedes lo podrán decir mejor, también hay una manera de posicionarse frente a la representación diferente que otros actores, ¿no? Es como dar la lucha, como disputar esa arena, ¿no? Es una visión, si se quiere, más instrumental sobre la representación, como un momento necesario de la conquista del poder político, ¿no? Eso me gustaría escucharlos hablar más sobre eso. Y sí, a mí me interesa mucho poner en común las dos ponencias, los dos trabajos. Yo sé que a simple vista tiene poco que ver, pero ustedes mismos pusieron juntos, así que algo de ver ahí. Y yo lo que intentaría proponer como ejercicio es
intercambiar las herramientas analíticas de un caso al otro. ¿En qué sentido digo esto? Digo, en el caso, yo el caso chileno, digamos, lo conozco menos que el argentino, digamos, pero me parece que hay dos cuestiones ahí que habría que pensar juntas. Yo digo, en un caso, una comuna gobernada por la derecha, se trabaja el vínculo de digamos, la comuna con los sectores populares que viven en esa comuna. Dejemos de lado el concepto de miseria, que me parece súper problemático y ambiguo, y política y sociológicamente súper problemático, pero bueno, digamos, dejémoslo un poco de lado, que nos llevaría para otro lado. Pero, digamos sectores populares, en situaciones de marginalidad o situaciones de lo que sea. Y en otro caso, tenemos activistas, lo que yo entendí, de sectores medios urbanos, progresistas, que trabajan, que activan políticamente en barrios populares de las periferias de las dos ciudades, en este caso capitales de los dos países, si entendí bien, Santiago y Buenos Aires, ¿no? Es un poco el caso, digo, digamos, ustedes trabajan. En los dos casos hay, en el caso chileno, eso lo dejo menos para suponerse, pero sin el caso argentino y en el que ustedes trabajan, hay intercambio de bienes. En los dos casos hay. Quiero decir, en el caso de los MTD es muy fuerte todo el trabajo de politización que hacen los MTD con los recursos, con los bienes públicos. Que, digo, los planes sociales están en el centro de la movilización política entre el año 2001 y 2002-2003. Los MTD tienen un enorme trabajo de construir los bienes en objetos de politización y de trabajo comunitario, en fin, todas esas cosas. Y en el caso, digo, en ese caso, no sé cómo parecen los bienes públicos porque quizás el concepto de, digamos, clientelismo rápidamente obtura cualquier mirada más allá que tiene que, en términos de politización y de movilización política, digamos, ¿no? Después cruzar ahí las herramientas. Y un último punto que tiene que ver con la cuestión que aparece en un caso la dimensión moral y en el otro no. Y yo creo que el trabajo de activación y de movilización política que realizan los militantes, yo conozco más el caso de los cuadros de los MTD, que hacen todo un trabajo de reconversión de vida enorme, pasan de vivir en sus viviendas de clases medias a vivir, digamos, se proletarizan muchos de ellos y van a vivir a los barrios populares. Hay todo un trabajo sobre sí mismo, sobre su biografía, sobre su vínculo con el otro, con los sectores populares. Enorme, es una conversión moral enorme, digamos, que no aparece ahí muy claramente planteado. No sé el caso de la activación de los grupos que ustedes trabajan para el caso de las poblaciones chilenas, y encima el caso de la UDI, que sí conozco un poco más, que es un partido con una fuerte imagen de sí, con una misión moral. Es un partido de cuadros, digamos, no es un partido de derecha, digamos, es un partido de cuadros formados en la ideología del padre fundador de ese partido, Jaime Guzmán, que es un partido hipervinculado con el catolicismo, más bien de derecha, hipervinculado con la idea de misión social. Entonces, bueno, hay un montón de cosas ahí que yo creo que, digamos, serviría cruzar las dos ponentes, aunque sean casos muy diferentes, y quizás el concepto de movilización política o de politización sea mucho más útil que el de clientelismo en un caso, y serviría también para pensar en otro, porque en otro hay grandes problemas, que es cómo hacer para movilizar a sectores populares que están vinculados con otro grupo, digamos, finalmente. O sea, cómo hacer para movilizar esos grupos que son o kirchneristas o peronistas de otro grupo, o son o están con alguna de las dos grandes coaliciones en el caso chileno, digamos, ¿no? Hay un problema de clientela en un sentido no clientelista, digamos, del término, ¿no? ¿Quieren arrancar? Empezando. David, Dani. Sí, no me hagas adelante. Te pasen un micro. Que me escuchan, ¿no? A capela. No, pero porque están grabando. Bueno, dos cosas. La primera, respecto del carácter clasista,
elitista, creo que hay mucho de eso, o sea, digamos, echarle la culpa a los pobres de todos los males, ¿no? Lo que podría decir al respecto es que hay varios elementos ahí jugando. La primera es que en este tema de la articulación, las demandas se toman como demandas populares, ¿no? Hay otro tipo de demandas que tienen que ver con la demanda de una devaluación, una represión, etcétera, que no son demandas populares. Creo que ese tema nos lleva al pretendido poder que tiene el patrón sobre el cliente, o qué tan poderoso es el cliente a la hora de gestionar cierto tipo de problemáticas, ¿no? Parece que por definición el patrón tiene tanto cuantitativa y cualitativamente más que el cliente definido relacionalmente, ¿no? O sea, en ese sentido, o sea, me parece que se puede pensar al clientelismo como una categoría analítica que puede dar cuenta de cómo es tanto productor como reproductor de asimetrías políticas en términos de poder, riqueza y capital social, en función de las cuales mantiene su ventaja. La segunda, en relación al tránsito entre representación y clientelismo, sí, me parece que nos faltó ahí ahondar, pero bueno, hay varios caminos. Digamos, el camino metodológico fue, digamos, entender representación en un sentido como básico, como sentido liberal de agregación de intereses o tratamiento de demandas. En ese sentido dividimos esta actividad en dos, una que llamamos codificación y otra procesamiento. La codificación tiene que ver con el tránsito de las demandas a los problemas vistos desde el punto de vista del representante, y el procesamiento como en esa procesamiento como la actividad de tramitar, gestionar, etc. El recorrido, digamos, desde que una demanda es considerada legítima, es decir, viable de resolverse políticamente, a que adquiere algún tipo de resolución o no resolución. El tema de los mediadores, consideramos, entraba en el sentido de que ejercen funciones de representación, o sea, quitando el esquema diálico más básico patrón-cliente, la cuestión del mediador introduce el tema de la representación, y ello se vincula con el clientelismo, en el sentido de que, al menos en este caso, las mediadoras tanto ejercían funciones de canalización de demandas como de pedir el apoyo por el patrón, por la línea del patrón, porque digamos tiene la hija como diputada, tiene a otro hijo como concejal, pero bueno, es pedir el apoyo por la línea de la alcaldesa. Y se vincula con el tema del procesamiento en el sentido de que participan de una forma, digamos, clientelar de agregación de intereses, definida como personal, individualista, bueno, individual, personal, y que juega en términos de las asimetrías que reproduce en términos de la agregación, tránsito. Nada más para complementar algunas cosas de las que ya dijo David. El primero, una pregunta que hace Adrián, que me parece que bien válida y que la verdad que no lo hemos pensado, no tenemos una respuesta ahora, pero tendríamos que darle un par de vueltas, incluso no solamente probablemente David y yo, sino todos los que trabajamos, como bien decías hace un rato, la idea de representación a partir de la construcción de demandas. Y es que dejamos fuera, cuando reducimos representación a la articulación de demandas. No lo sé. Y habría que darle un par de vueltas, y eso en particular la verdad que no lo habíamos pensado, pero vale la pena, ¿no? Sobre todo considerando que no es la única forma de construir representación, ¿no? Que en eso nosotros estamos claros y decidimos construir representación desde lo microsocial, pero no es la única necesariamente forma de construir representación. Sobre lo que comentaba Gerardo de clientelismo, no hay más que estar totalmente de acuerdo. De hecho, nosotros ponemos para ir más allá de la clase media y las luminarias, discutiendo esto, y lo ponemos bueno, no el ejemplo que voy a dar ahora, pero sí ponemos en el texto, incluso dos personas, un concesionario de televisión, de Televisa o de TV Azteca, que se mira con un senador que es el presidente de la Comisión de Telecomunicaciones en el hotel más caro de Polanco, ¿no? Y uno le promete renovarle su concesión por 70 años a cambio de que le dé más espacio en los... Bueno, eso también sería clientelismo, ¿no? Como dices, el problema es que clientelismo, lo mismo que populismo, es un concepto ya demasiado cargado.
De hecho, debo decir, bueno, nosotros eso sí lo decimos. Decimos que el clientelismo es un concepto demasiado cargado, que el clientelismo no solo se da en las clases populares, que hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque si no estamos utilizándolo mal. Y de hecho, lo cierto es que nos tomó trabajo decidir si usar o no usar los textos de clientelismo. En principio no queríamos. Nosotros queríamos utilizar únicamente los textos relacionados con la articulación de demandas a partir de los conceptos que ya mencionó David, ¿no? Sin embargo, después de darle muchas vueltas nos dimos cuenta que si no lo hubiéramos usado, la pregunta que ahora sería es ¿por qué no está ahí la literatura de clientelismo? ¿No? Dando cuenta de justamente de ese proceso político. Entonces decidimos dar cuenta de él, decir hay que utilizarlo con cuidado y damos cuenta sobre todo de la literatura existente, pero nos mantenemos todavía como marco conceptual utilizando más bien la idea de articulación y demanda, que nosotros creemos que es más interesante. Y en ese sentido lo que pensamos más bien es mirar qué distintos procesos de articulaciones de demanda se dan, si se dan procesos subordinados, si se dan procesos jerarquizados, ¿no? Justo eso es lo que nos interesa mirar, porque también lo que creemos es que dependiendo del tipo de articulación que se dé, es en realidad el proceso de democratización que se genera o que no se genera. De hecho, lo que nosotros queríamos hacer era un análisis comparado. Cuando digo hacer, me refiero ahora, estoy hablando de la tesis de David, y queríamos comparar justamente cómo articulan demandas un gobierno local de izquierda en México, y vamos a trabajar la delegación de Coyoacán, con respecto a un gobierno local de derecha. Para eso es que pensamos en Chile. Pero David se me enamoró de no sé quién en Chile y se quedó allá más meses de los esperados. No, es que ya los veo como cansados y entonces era no funcionó el chiste, o sea, ni para eso. Entonces nos quedamos sin el ejemplo de izquierda. Ese fue un poco el lío, nos quedamos únicamente con el ejemplo de derecha. Pero sin embargo creemos que sí da, y ese es tal vez uno de los elementos conclusivos importantes. Nosotros decimos, aquí hay un proceso de articulación que es claramente subordinado, que es claramente jerarquizado. Además recuperamos, y esto que mencionaba Gabriel, de hecho ahora lo recuperamos en un texto anterior, o en una versión más bien anterior al texto, que era demasiado larga, era como de 50 páginas y ahora lo tuvimos que reducir, pero donde damos cuenta de dos cosas que son importantes para nosotros. Primero, el proceso de descentralización que se da en medio de la dictadura chilena todavía, y al mismo tiempo el nacimiento, o más bien la ideología justamente de la UDI, porque van de la mano. En ese sentido se trata de un proceso de descentralización y un proceso de articulación abiertamente despolitizadores, donde justamente lo que intentan es generar procesos más o menos de resolución de demandas, pero sin generar procesos de politización. De eso sí damos cuenta en este texto de forma mucho más reducida. En otro texto lo hacíamos con un poco más de tiempo, pero nos quedaba un artículo demasiado largo. Entonces, pero vaya, un poco lo que nos interesa mirar es procesos de articulación y los procesos de subordinación que muchas veces se generan en esos procesos de articulación. Cerramos el texto diciendo, creemos que no son los únicos, esperamos que haya otros, ¿no? Procesos de articulación que supongan en consecuencia empoderamiento, esta cosa más idílica que a veces nosotros queremos mirar. Les comentaba hace un rato, leía el último reporte de investigación de la doctora Gisela Zarembe, parece que no va por ahí, porque al menos lo que ella está encontrando es que justamente en la democracia participativa las formas de articulación están mucho más desarrolladas, o más bien relacionadas con el sistema de partidos. Si esto es así, supone que todas las formas de articulación son cooptadas. Yo me desmoroné cuando lo leí, pero bueno. Bueno, con respecto a tus comentarios, Luis Daniel, muchas gracias. Ya los consideramos. Ya los consideramos. Y bueno, sí sabemos que tenemos que, ahora como ya el término de este trabajo es como enfatizar sobre todo lo que dijiste tú, la diferencia entre ambos gobiernos, o sea, ambos países, que eso sí ayuda a explicar mucho sobre las organizaciones, sobre la izquierda independiente en general. Con respecto a la pregunta ¿en qué rasgo indagamos para decir, bueno, ellos son izquierda independiente o no? Primero, bueno, el mismo discurso que fuimos viendo tanto en los documentos de las organizaciones, de las herramientas electorales, como en las entrevistas. Se declaran izquierda anticapitalista, por ejemplo, en Chile, no izquierda. Y también porque toman consideración histórica de lo que es la izquierda tradicional, o sea, la izquierda histórica toman algunos elementos, pero se diferencian de esto porque, por lo menos en el caso de Chile, van observando que la izquierda clásica, tradicional, está confluyendo con lo que son gobiernos o partidos políticos que no están tomando en cuenta las demandas y las movilizaciones. Entonces, es como posicionarse más a la izquierda de lo que es la izquierda como se conocía, más o menos
como para aclarar. Y también en su campaña, en su propaganda, en su discurso toman también personajes de la izquierda, tanto en Argentina como en Chile. También se sienten identificados con procesos de izquierda en América Latina, por ejemplo con el caso de Venezuela, que se da más en Argentina, se sienten muy identificados, lo toman como una experiencia. Eso serían como algunos elementos que nos ayudan a entender, bueno, sí, ellos son una izquierda. Bueno, y después con lo que nos preguntabas de la articulación con otros actores, eso como que se ha ido resolviendo, por lo menos para el caso de las organizaciones en Argentina, con esta idea de multisectorialidad y sujeto plural. Entonces las mismas articulaciones con otros actores, como puede ser el actor sindical o no sé, con actores vinculados a la educación, a la salud, a la cultura, se resuelve hacia adentro de la organización a partir de esta idea de multisectorialidad, digamos. Entonces no es que solamente tienen el sector territorial vinculado a los MTD, sino que a lo largo de toda esa etapa entre 2003 y 2008, que fue como de reflujo de ese sector territorial, sí hubo una ampliación de las prácticas y articulaciones que se procesaron hacia adentro de la misma organización. Digamos, la organización se volvió multisectorial y articuló hacia adentro y hacia afuera también esta diversidad de actores y sujetos. Respecto a lo que nos preguntaba Adrián, las razones de por qué se presentaron y esta cuestión de la visión instrumental de la representación, ahí bueno, en el texto lo desarrollamos un poco, pero uno de los argumentos que a mí ahí me hace pensar mucho como las diferencias entre Argentina y Chile tiene que ver con esta lectura de la coyuntura, que en Argentina hay un proceso de recomposición de la institucionalidad del Estado y de los espacios de participación tradicional. Entonces como adquiere ahí cierta lógica que organizaciones de la izquierda independiente se presenten a disputar esos espacios. Pero en el caso de Chile pasa lo contrario. Entonces decís ahí qué pasó. En el caso de Chile la abstención cada vez más grande, los espacios institucionales cada vez están más desgastados y más deslegitimados, y aún así la izquierda independiente se presenta a la elección. Entonces, sí, en el caso de Chile la tendencia que se ha observado es al contrario, ¿no? A mayor adversidad en el sistema representativo, más reivindicación de la autonomía, más es interesante la comparación entre los dos. Si quieren terminar de contestar estas cosas, pues están Emi y Nelson para hablar, o que intervengan ahora. No, bueno, solo comentario de forma, y por lo que se ha discutido en la mesa. Habría que pensar si no hay también una especie de expectativa demasiado creciente o muy grande con respecto a lo que esperamos de los movimientos. Un poco lo que comentaba acá Daniel con respecto al informe, es decir, cuando concluye que estas formas de organización son cooptadas, ¿no? Y la pregunta aquí es si esa cooptación es tal en el sentido de que si no hubiese existido esa capacidad del Estado, esas organizaciones hubieran podido seguir creciendo hasta el infinito en formas múltiples de creación de autonomía y capacidad, ¿no? Cuando se habla de cooptación, también parece ser que aquel que coopta sigue siendo el mismo antes de que estas demandas se hicieran. Y un poco conectando con lo que se comenta, con lo que se dice, ¿no? Es decir, esta representación por demanda, ¿sí? Representación por demanda, si se ve desde esa perspectiva, si la demanda es satisfecha, la representación se colapsa. Es decir, adquiere otra dimensión. Y eso tiene que ver con las flechas, porque si bien las flechas, conecto con lo de las flechas, ¿sí? Si bien las flechas nos muestran estas transiciones en donde la parte social se expande, digamos, crece y hace disminuir el aparato estatal y después te vuelve a crecer, pareciera que las flechas por los colores son exactamente, es decir, no hay ningún cambio al interior de las flechas, ¿sí? La última flecha, la verde, que es la parte del Estado, tendría que ir en todo caso de otro color, porque la interacción que tiene con los diferentes actores sociales en el proceso, algo tiene que haber de cambiar. Y parece ser que hay un presupuesto que el Estado sigue siendo el mismo antes y después de los procesos creativos de autonomía social, que no hay nada y que simplemente es la vuelta de tuerca del Estado que vuelve a oprimir al actor social.
¿no? Y en los sectores pareciera ser que es una efervescencia que disminuye y otra vez incrementa y otra vez disminuye, pero no logro ver, a lo mejor me equivoco, que haya un cambio en las formas de organización social y que no son las mismas en todo ese periodo de tiempo. Quizás la flecha es menor en términos, viendo esa gráfica, viendo que es menor, pero en términos de densidad es totalmente distinto. Y eso nos evita tener una visión catastrofista. No, tampoco es muy esperanzadora, pero nos da una profundidad sobre lo que está pasando al interior del Estado y lo que está pasando al interior de las organizaciones sociales. Entonces, ideas como fueron reprimidas y no pasó nada, o fueron cortadas, entonces el Estado vuelve a recuperar su volumen. Sí, pero es un volumen totalmente, yo digo, no me equivoco, pero creo que debe de ser distinto. Debe ser distinto. ¿Emil? No, yo tengo una cuestión que se relaciona un poco con lo anterior de plantear, me parece importante que en el trabajo, no sabía que no estaba trabajado así, pero importante la diferenciación entre países en cuanto a la impronta política de los gobiernos. ¿Por qué? Porque más o menos conozco la experiencia argentina. Creo que que la justificación política es bien diferente de las intervenciones electorales en ambos países, por lo que planteaban sobre Chile, que no conozco la experiencia, y sí la Argentina, ¿no? En relación a, me parece que en Chile hay la necesidad de expresar un exceso, digamos, para ponerlo en términos más o menos comprensibles, un exceso de lo social ahí, que no está expresando la institucionalidad, que un poco tiene que ver con esas flechas. Y en el otro caso, en realidad, en el caso de Argentina, me parece que lo que está un poco en juego es qué pasa con aquellos actores no articulados en la lógica política del kirchnerismo, o qué pasa con aquellas fisuras posibles de actores que digamos, apostando a la experiencia kirchnerista, pueden estar en tensión frente a lo que el kirchnerismo mismo como movimiento involucra en tensiones internas, digamos, pensando que justamente las articulaciones son transitorias, digamos, contingentes, ¿no? Son planos distintos, porque justamente ahí en un punto me parece que es reconocen de manera diferente la realidad política de cada país, con limitaciones, digamos, claramente para pensar eso como contrahegemónico, ¿no? Son experiencias a nivel local, o sea, tiene un montón de cuestiones, pero digo, como me parece que es importante que fortalezcan la cuestión sobre las diferencias entre los dos, porque justamente las justificaciones de por qué tomar como el plano de lo electoral como una disputa más para estas organizaciones tiene que ver un poco con esas lecturas de la coyuntura política general, digamos, nacional. Les quería preguntar cómo estamos asumiendo la noción de articulación en sus trabajos. Lo planteo, lástima no podía ver los escritos, pero me parece que es oportuno reflexionar al respecto, porque dentro del seminario se ha pegado a la articulación y entiendo que en más de un caso hay concepciones distintas de articulación. Pienso, por ejemplo, que podemos pensar articulación como un pliego de reclamos que se presenta al Estado y que éste lo tramita, o como una articulación que plantea una serie de demandas que redefinen el rol del Estado, como decía, o también como esta lógica equivalencial de construir identidades políticas. A mí me parecería interesante que presenten cómo están entendiendo esta lógica articulatoria dentro de los procesos que ustedes están investigando. Sí, bueno, voy a tratar de hacer comentarios estrictamente metodológicos para no perderme lo político, porque es muy rico el tema, ¿no? Yo me quedo con una enorme duda en qué fase de la investigación estamos, si en un protocolo de investigación, ya estamos en el diseño de investigación, si estamos ya operacionalizando nuestras variables, si estamos ya utilizando categorías. De pronto, no sé, o estamos en un esquema preliminar, no sé, siento de pronto un masacote, lo digo con mucho respeto, un masacote de información
amorfa. Debemos recordar que en ciencias sociales el esquema teórico conceptual es fundamental. Más si nosotros vamos a abordar un objeto de estudio que tradicionalmente ha usado categorías de izquierda. Debemos recordar que las categorías de izquierda, pues la sociología funcionalista no las ha abordado. Incluso el término izquierda, estamos hablando de una izquierda, lo dice el compañero bien, argentina, que es una izquierda, yo diría, temperada, a una izquierda que está bañada en sangre, que tiene una tradición latinoamericana y mundial tremenda, como es el caso de Chile, ¿verdad? ¿Cuántos muertos después de Allende? No lo sabemos. ¿Cuántos exiliados? No lo sabemos. ¿Qué son los movimientos de izquierda en este momento en Chile? Si hubiera Camila Vallejo, pues ya nos estaría diciendo qué está pasando, pero no debe ser nada suave, nada comparado, y con esto no minimizo el caso de Argentina. Entonces, en el momento que yo quiero categorizar mi objeto de estudio, yo necesito tener un marco teórico de referencia lo más fuerte posible, porque me define a mí, y eso no quiere decir que yo me voy a meter en un mundo de subjetividad, o sea, no me creo esas patrañas, ¿sí? Marx hizo en su obra El Capital, en el capítulo 8 de la jornada de trabajo, que es maravilloso. Si nosotros le quitamos toda la parte al marxismo del marxismo, veremos una preciosa investigación que hace maravillosa de verdad, donde utiliza datos duros, etc. Entonces, clase media. ¿Cómo operacionalizo yo la clase media? ¿Sí me explico? Clientelismo. ¿Cómo bajo yo esa categoría y la vuelvo con datos duros? El clientelismo. Bueno, pues si es que el caso de México, pagó Peña Nieto, ¿cómo lo demuestro que pagó? O sea, de pronto, si nosotros no hacemos el marco teórico conceptual de referencia lo más correcto posible, lo que estamos haciendo es perdernos en un laberinto de una investigación social que nos puede llevar a muchos puertos y en concreto a ninguno. No sé si quieren agregar algún comentario. No. O sea, por ahí para responder a la cuestión de las coordenadas teóricas y conceptuales del trabajo es un poco lo que, y sí fue una discusión a los inicios del borrador, digamos, de qué peso le damos a lo teórico, y un poco la decisión fue ahí en términos de colectivo y como Grupo Claxo, por lo menos acá en México, venimos trabajando y tratando de consensuar qué entendemos por representación, qué entendemos por articulación y qué entendemos por este tipo de procesos de construcción de hegemonía. Y bueno, la intención en la presentación nuestra en el capítulo es dar por supuesta ese cúmulo de acuerdos conceptuales y teóricos que seguramente estarán desarrollados por los compiladores al inicio del texto, del libro que se va a publicar, y hacer énfasis más bien en la riqueza del campo y la investigación que hemos podido desarrollar. Pero de ninguna forma eso significa, digamos, que no lo nombremos en la presentación, no significa que no tengamos coordenadas teóricas, políticas y conceptuales de las cuales partimos. Respecto a la categoría de izquierda independiente, nosotros creemos que además de ser como el lugar de autorreferencia de estas organizaciones, puede funcionar, digamos, como una categoría de análisis que nos permita descifrar y entender cómo estas organizaciones están planteando la representación política y la articulación hoy en día, y cómo se diferencian de otros formatos vinculados a la izquierda tradicional, por ejemplo, no sé, los partidos trotskistas o el mismo Partido Comunista en Chile. Y creemos que sí tiene una riqueza ahí que permite justamente rescatar las particularidades de esta forma de pensar la articulación y la representación de los sectores populares desde la izquierda. Una acotación a lo que decía Bernardo.
evidentemente en el trabajo está articulado lo teórico, conceptual, y está bien articulado, pero hay un mal que lo platicábamos también en el pasillo, en las ciencias sociales latinoamericanas, de pensar esto del marco teórico, ¿no? Como algo que es independiente al posterior desarrollo, y creo que yo estoy muy en contra de eso, porque casi siempre aparece como una muestra de autoridad de sí leí los autores que tenían que leer y después me tiro. Cuando la función de la teoría no es esa, tiene que estar evidentemente impregnada y narrando y conduciendo el argumento de los trabajos. No, un exabrupto. Si les parece, otra opinión, damos por terminar la mesa de hoy, nos vemos mañana.